Buenos Buenos días. días. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo Buenos días. estás? Bien, muy bien. La No sé, verdad, fresquitos, sí, pero muy bien. Buenos días a todo el mundo eso es. Buenos y días a todo el mundo. Y también, bueno, buen año, porque empezamos buen año, ¿eh? exactamente. Y bueno, empezamos este nuevo año y nosotros nos vamos a enfocar en hablar de de la luna nueva en Capricornio, la primera luna nueva. Así que compartiremos con vosotros la carta, un poco a fin de ilustrar cómo están los planetas en estos momentos y qué idea nos puede dar de nuevo, de algo para sembrar, ¿no? De como si nos adentrásemos en una nueva posibilidad de enfoque y cada uno con su historia. Entonces, bueno, siempre es interesante porque en realidad la Luna es, digamos, es el planeta primordial en cuanto a asuntos afectivos, emocionales. Entonces, bueno, tener en cuenta la Luna siempre es, bueno, yo creo que si uno tiene bien entronizada la Luna y la comprensión de lo que significa, creo que la vida fluye mejor y los demás planetas tienen un movimiento y una expresión mucho más concreta, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, como dice Marisa, vamos a empezar una serie donde vamos a encontrarnos para una luna nueva y la luna llena respecto a esta luna nueva. Exacto. Y así sucesivamente. Entonces, si esta primera empieza este domingo, que es día 18 de enero, es la primera luna nueva de este año 2026, que tiene tanto rebombo, este Ujú. 2026. Entonces, pues Sí, a lo largo de las lunas, también evidentemente, en ese periodo de 28 días van ocurriendo cosas, es decir, se pone en marcha un ciclo porque hay un planeta que cambia de signo o porque hay una configuración que se forma en ese momento y entonces pues todo eso entrará dentro de la información. claro. Así que efectivamente, como dice Marisa, la luna nos habla mucho de esta parte afectiva, de nuestras emociones, cómo las gestionamos, cómo aparecen o sea, de forma automática, sin ser conscientes a menudo, ya que tiene una relación también con esa parte de la psique, que es el subconsciente, que es aquel que aguarda eh, emociones que vienen de experiencias a lo mejor más temprana y que de alguna manera, si no han sabido ser expresadas o no se han gestionado, pues se quedan ahí como si fueran un almacén, ¿no? Y llegado a un punto, a veces hay un movimiento planetario, una configuración que lo detona y hace que aquello que está guardado se pueda expresar. Entonces, esto nos puede pasar a nivel personal en alguno de los ciclos a tener en cuenta, ¿no? Si no, pues también nos va a hablar un poco de nuestro entorno familiar, ya que la luna también se refiere a eso, pero la luna evidentemente no está separada del sol. Cuando, por ejemplo, hablamos de la luna nueva, estamos hablando de un sol y una luna que están en lo que se llama en astrología un aspecto de conjunción. Lo veremos ahora cuando saquemos la carta y están dentro del mapa una al lado de la otra, por no decir uno encima del otro, ¿no? Entonces son los dos principios, masculino y femenino, por excelencia, son las energías fundadoras, fundadoras de lo que es nuestra existencia. El sol siendo un aspecto masculino y la luna siendo un aspecto femenino, pero la luna es la que justamente va marcando esas fases durante los 28 días. De ahí que sea tan importante. Pero no olvidemos también que, por ejemplo, a medida que la luna se vaya moviendo durante este mes, el sol seguirá estando en Capricornio. Entonces sería como las manecillas del reloj, ¿no? Mientras tengo las 11 en punto, tengo las dos manecillas que están en el 11. Luego los minutos empiezan a moverse, pero la hora sigue estando en la 11, ¿no? Entonces Sí, es es muy como interesante. si... Esto que Sí, dices, disculpa, eso es interesante porque es comprender que bueno, siempre, constantemente, estamos asistiendo a ese movimiento. Es decir, ahora es en Capricornio, iremos viendo cómo la luna se aleja. En estos momentos están en absoluto maridaje, ¿no? Luego exacto. se va alejando y nos va dando una cuadratura o distintos aspectos al Sol que también van matizando, ¿no? El significado. Y eso me parece que es una comprensión y muy interesante porque, claro, en estos momentos, al estar en el elemento tierra,
y en Capricornio, pues va a dar una configuración o un sentido muy concreto, pero esto lo vivimos constantemente, ¿no? Y fíjate, estaba yo pensando ahora cuando tú comentabas lo de la luna y el sol, que por ejemplo, esa experiencia que cada mes vamos viviendo, donde la luna va moviéndose y va tocando distintos de nuestros planetas, también le va dando una connotación emocional, ¿verdad? Y al Exacto. tiempo va a pasar por nuestra luna de nacimiento. Yo, por ejemplo, siempre te comento a ti que yo cada vez que la luna pasa por mi luna en Sagitario, pues mi experiencia se agranda, o sea, ya la experiencia sagitariana, pues Sí, adquiere una dimensión mucho más potente, se potencia, ¿verdad? Y sí, eso es sí, muy sí. interesante, esa comprensión de darnos cuenta que, y sobre todo, bueno, las mujeres que somos mucho más cíclicas por cuestiones hormonales y tal, pues la luna tiene una reverberancia muy importante en nuestra vida. Sí, ¿Eh? exacto, plenamente, plenamente, Marisa. Efectivamente, es como si hubiera de repente un énfasis ahí y de Sí, hecho, claro, la luna al volver a su lugar es como que es una forma de hacer poner nuestra atención eso, ahí en aquello que estamos sintiendo, ¿no? exacto. Y cuando hablamos de sentir, el sentir es mucho más profundo, que si Sí. no, confundimos a veces con el sentir en lo físico como sensación. Claro, Ujú. cuando estamos sintiendo, hay personas que les cuesta mucho incluso, o Sí, la expresión de claro. las emociones, pero la expresión de las emociones a lo mejor tienen esa dificultad de ser comunicadas o compartidas porque en realidad quizás no sé exactamente lo que estoy sintiendo porque no me voy realmente adentro de mí, Claro, ¿no? Hacer claro. esa conexión. Sí, porque muchas veces las emociones asustan, ¿verdad? Es como una sensación de como si te perdieses, como si las emociones, si van acompañadas de la mente, donde la mente da sentido y, ¿verdad? Y propiedad de lo que estás viviendo, bueno, lo puedes sobrellevar, pero cuando te sobreviene una emoción que no comprendes, que a veces es una emoción pretérita, es algo que tiene que salir también, porque a nivel orgánico tenemos memorias emocionales. Totalmente. Tenemos la oportunidad de liberarlas, pero a veces asusta eso, ¿no? Dejarnos llevar. Exacto. Mm, Exacto. Es eso. verdad, ¿eh? Que se puede sentir en el físico. Total, total. Depende de qué emoción. Yo recuerdo ejercicios terapéuticos de dónde estás sintiendo, ¿no? Y en Eso función es. de dónde estabas sintiendo había una relación Sí. más metafórica, ¿no? De poder entender a qué se debía esa emoción, ¿no? Se puede Además llegar es a sentir en los brazos incluso, ¿no? Porque totalmente, hay una total. ira, porque Eh, hay... Sí, o el avance en las rodillas, ¿no? Por ejemplo, yo exacto. pienso que tenemos que estar muy en comunión con el organismo, con el cuerpo, y además ser muy consciente, cuando decían espiritualmente, el cuerpo es el templo del alma, y es real. O sea, nosotros aprendemos muchas veces, y es el lenguaje del inconsciente también el cuerpo, porque en ocasiones cuando empezamos a darnos argumentos que nos confunden, el cuerpo no entiende esto, el cuerpo es mucho más concreto, ¿no? Es sí, no. Esto está, ¿sabes? Entonces, Mm. bueno, esa comprensión de que el cuerpo te está hablando es muy importante. Y la luna volviendo al tema que nos compete, en ese sentido nos aporta mucha comprensión también. Es como una oportunidad. O sea, yo cuando hablamos siempre de astrología, siempre da la sensación como que sea algo determinista y no, es una oportunidad, que es diferente. Totalmente. Es una Exacto. oportunidad de hacerte consciente de ciertos temas, ¿verdad? Exacto, es decir, de hacernos acompañar, tanto Eso si es, eres tú que lo miras en el mapa como si recibes una consulta o ahora mismo con esta información, ¿no? Que vamos a ir dando, ¿no? claro, Es como, eh, es una forma de anticiparnos, pero que esta anticipación no deja de estar dentro del presente, porque es justamente, aunque sea una luna nueva, estamos hablando de tránsitos. Y total. los tránsitos lo que hacen es explicar el entorno inmediato, qué está pasando Sí, ahora, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, esta luna nueva que acontecerá el día 18 de enero Ujú. cae en el signo de Capricornio a finales de este signo, que Así. también trabajamos con decanatos, los decanatos de Manilius, y por lo tanto está en un decanato de Virgo. O sea que Ujú. tenemos doblemente tierra, Eso ¿vale? es. Pero justamente cuando hablábamos de cuerpo, cuando estamos en una luna nueva de Capricornio, cuando hay un énfasis, además lo hay, lo veremos ahora, tenemos varios planetas en ese signo,
lo que Ujú. es la parte estructural y por eso las personas que soléis tener una sensibilidad, por ejemplo, en la columna vertebral, o sea, todo lo que es estructural, es muy importante el que podamos buscar la manera de anticiparnos a, pues, por ejemplo, no sostener demasiado estrés, de ir con cuidado en las cosas que hacemos, si hacemos ejercicios, si salimos a caminar, ¿vale? Porque todo lo que es estructural, incluso óseo, representaría el Capricornio, Claro, eh, puede ser el lugar donde se quiera expresar algún tipo de emoción, ¿no? Y tal como estábamos claro. Sí, diciendo, sí, pues sí, a veces se siente físicamente, ¿no? sí, sí. Entonces, ahí, como decías, Marisa, 2 días después, o sea, para el día 20, y además hablaremos de ello porque el día 20 ocurre algo, el día 21 ocurre otra cosa, tenemos movimientos, es el momento de lo que se dice hacer la siembra. Y la Sí, siembra es una experiencia que nos invita a justamente interiorizar y hacer como una visualización, meditación al respecto de lo que este signo es, ¿no? Entonces, si te parece, Marisa, explicamos sí, un poco lo que es Capricornio, claro. eh, y entonces ahí es como convocar al arquetipo o a la energía, perdón, de Capricornio en aras a realmente hacer una conexión con ello y que a lo largo del mes, pues justamente podamos sentirnos alineados con esta energía Capricornio. Exacto. Mira, yo te voy a dar la palabra a ti con Capricornio, porque tú sabes que yo con Capricornio tengo una relación muy, muy entrañable, ¿no? De entraña, porque mi ascendente es Capricornio y siempre sabes lo propio, cómo nos cuesta a veces tener cierta perspectiva, ¿no? O sea, puedes Sí, afrontar la carta de cualquiera y le puedes dar una visión, pero sin embargo, cuando se trata de algo que estás muy, muy implicado tú, hay como una cierta... Aunque decir que el ascendente Capricornio no es ser Capricornio, es la exacto. realidad, ¿no? Tal vez es el objetivo, el propósito es acercarte a esa exigencia capricorniana, ¿no? Mm, Acercarte a lo que Capricornio representa también, ¿no? exacto, En cuanto a potencia y tal. Pero así exacto. que te doy la palabra para que tú configures un poco lo que para ti es Capricornio. Yo, claro, te voy a comentar, por supuesto, ¿no? Te voy a dar Sí, de sí. respuesta, Sí, pero hablando de estructurar, ¿no? Bueno, claro. Capricornio justamente nos insta a, a poner atención a lo que es la responsabilidad. O sea, Eso es. es un mes en el que es muy importante que nos responsabilicemos, pero ¿de qué? De nosotros mismos, Sí. porque yo quiero darle una tonalidad más como espiritual, ¿no? Un toque espiritual en el sentido de poder ser conscientes de lo que nos rodea, ¿no? A nivel de astrología y justamente que cada uno de vosotros lo podáis aprovechar al máximo para estar alineados con esa realidad, ¿no? Y justamente Capricornio también significa realidad. Entonces por un lado es como ser conscientes de la realidad que nos rodea Ujú. y a pesar de todo intentar no irnos, no disociarnos demasiado, que si no la realidad nos da toques con unos límites que no son agradables. Además, tengamos en cuenta una cosa, Marisa, que esta luna nueva está dentro de lo que abrió el solsticio en el grado cero de Capricornio, que tiene una Exacto. duración de 3 meses, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ahí ahora sería como el primer momento donde tenemos la oportunidad de hacer esa siembra, de abrazar a los aspectos capricornianos que son cómo me organizo, eso es una forma de responsabilizarnos de nosotros mismos. ¿Cómo me estoy organizando? ¿Me he desorganizado? No juzgarnos, es simplemente si me he desorganizado, pues reorganizarme. Eso es. Después, el tema de la realidad, ¿no? O sea, entender que tenemos una realidad y que tampoco es necesario que la juzguemos, sino que simplemente dejarnos informar por esa realidad. Esta Mm. realidad nos está informando de que todavía en la humanidad siguen habiendo confrontaciones de poder, ¿ok? ¿Y a dónde yo me estoy confrontando, ¿no? Eso es. A este nivel. Después, ¿cómo manejamos?
nuestra autoría de ser autores de. Quiere decir, Capricornio, que representa el poder institucional normalmente, es lo que nos está Ujú. reflejando también. Es decir, la autoridad. ¿Cómo nos relacionamos con la autoridad? Pero, y nosotros como autoridad es la autoría, que significa ser autor de nosotros mismos. Y por lo tanto Exacto. ahí, claro, pasa por esa verticalidad, ¿no? El estructurarnos como individuos que formamos parte de una sociedad, pero también de una vida, un universo, que muchas veces pensamos que nosotros decidimos y no decidimos. Entonces Nada. ahí, ¿sabes? Yo Entonces creo que ahí, sí, mm, sí. O sea, nosotros es como si sembramos, porque obviamente nosotros hacemos, nosotros, o sea, como decía, había un dicho, ¿no? Que decía Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tú realmente haces una siembra de algo y lo haces con criterio, con conciencia, pero luego esa realidad se irá transformando porque controlamos hasta donde controlamos, ¿no? Luego la vida tiene otro totalmente. propósito y otro movimiento y a veces eso es una liberación también, ser Mm, consciente que no tienes que sostenerlo todo. Pues sería claro, tremendo. Y muchas veces esos excesos de los que tú hablabas, y Capricornio lo puede tener también ese exceso, por exceso de sí, responsabilidad. O sea, hacerse cargo, o sea, si está bien ubicado, si es un Capricornio bien orientado, pues seguramente que lo tiene bien trabajado. Pero muchas veces cae en pensar que lo tiene que hacer todo. Y ese sí, exceso, pues es una carga claro. tremenda, ¿no? Totalmente, porque ahí es como que nos hacemos indispensables. Y Exacto, entonces ahí exacto. es donde aparece esa carga, Eso es. porque nos hacemos indispensables. Al Sí. hacernos indispensables, estamos impidiendo que otros cojan su propio Su poder, cargo eso es, sí, sí, y sí, su sí. poder, Y su poder, efectivamente. y su poder, y su Y poder. ahí está, ¿no? Y Después ahí es donde también, y ahí es donde se producen muchos desequilibrios. Porque cuando totalmente, uno toma el poder de otro, hay algo que se está desestabilizando. Y cuando uno no claro. toma su propio poder, también hay algo que está en mal lugar, ¿no? O sea, Claro, claro. Capricornio-Cáncer, ¿no? El eje eso sí. Capricornio-Cáncer. ¿Y Cáncer, qué que es tal? la familia. Cuando tú Eso sientes que es. se desorganizan cosas. Eso es, mm, eso. Eso que has dicho lo quería comentar también, el tema de que es un eje muy sistémico, ¿no? mm, Cáncer Capricornio. O sea, nos habla también totalmente. de ese proceso de dónde vienes y hacia dónde vas, cómo Claro, logras tu poder, ¿no? claro. Y muy vinculado al pasado, que este es el gran titular, ¿no? O sea, yo creo que Sí, la vida ya también nos está gritando a su sí, manera de que hay que soltar ya el pasado y darle significados a las cosas en función de las sí. experiencias del pasado. O sea, el vivir el aquí y el ahora, Mm, ¿vale? Es sí. justamente una forma de poder lidiar esto, ¿no? Luego Capricornio también tiene que es muy ambicioso. Entonces ahí puede aparecer este mes y lo podemos aprovechar a aquellas personas que a lo mejor tienen menos voluntad, vamos a decir, pues igual Ujú. se siente ahí como unas ganas de ir Sí, sí, detrás de metas que tengo como para sentirme realizado, ¿no? Que es la sí. típica frase de que eh, uno necesita sentirse realizado. Esto ya en otro momento ya tocaremos este tema, pero Sí, simplemente pues eso, que se puede sentir una energía que emerge en este sentido y sí, trabajar mucho la paciencia. cierto. Y trabajar mucho la paciencia eh, nos ayuda a esa buena organización y a hacer los procesos. Es decir, Capricornio, justamente, que dentro del elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, Capricornio es el que nos invita a entender de que todo es un proceso. De ahí que tiene una conexión con el pasado, porque hay un origen Eso y es. Capricornio lo que hace es finalizar este proceso, es darle ese toque, esa guinda, ¿no? En el pastel ya está terminado, ¿no? El pastel Exacto. y por lo tanto son procesos de finalización. Con lo que al irme al tema del solsticio, que es Capricornio un signo cardinal, todos los Ujú. signos cardinales nos hablan de inicios, ¿vale? Pero ¿qué es lo que inicia Capricornio? Porque Capricornio no es Aries, que es el Exacto. inicio per se. Claro, Capricornio inicia un proceso de finalización. Justamente Exacto. hay cosas que se van a finalizar.
Y eso lo vamos a ver mucho en esta lunación. ¿Te parece Sí. que saquemos la carta? Me parece perfecto, sí, sí, Sí. sí. Bueno, y Vamos a... recordarles mientras la sacas que decíamos cardinales, bueno, seguramente cualquiera que nos escuche a lo mejor lo sabe, pero para quien no lo sepa, el eje sería el 1-7, que es Aries Libra, esos son cardinales, y después Cáncer y su eje, que es Capricornio, otro cardinal, ¿no? Para un poco para situarlo. Exacto. Estaba mirando de compartir de una manera, pero lo vamos a hacer normal. Vaya a ser que cuando Sí, empezamos a tocar cosas sin haberlas preparado antes es cuando sí, sí, empiezan a ocurrir cosas. sí, sí. Pues aquí tenemos eh, la carta de Ujú, este momento en que acontece la luna nueva en Capricornio. El día eso es. 18 de enero del 2026, entonces, ojo, cuando miréis la hora, es a las 19:53, tiempo universal. Es Sí, decir, exacto. aquí, como lo que vamos a ver es cómo se configura esto como realidad global para todo el mundo, no podemos poner una zona geográfica debido al uso horario, los cambios de horas, etcétera. Entonces, si tú eres de otro país o del país que seas, ¿vale? Ahí puedes volver a configurar esta carta con esa zona geográfica de donde vives. Entonces, lo único que cambiará va a ser el ascendente y por ende las casas, ¿vale? Pero si no, lo importante no es tanto las casas en estos eventos astrológicos que son mundiales, sino que tiene mucho que ver con la configuración planetaria. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces Sí, sí, podemos sí, ver ahí cómo tenemos ese stellium de 4 planetas en Capricornio y 2 en Acuario que van exacto. seguidos. ¿M? Sí. Claro, esto es un stellium porque hay varios planetas, pero como tenemos 2 signos, es una gran conjunción disociada, que se llama. Sí. ¿Vale? Entonces es interesante porque dentro de esa semilla, vamos a decir, hay algo disruptivo. Ujú, sí, Que es lo que convoca Acuario, ¿no? O sea, dentro de claro. una semilla capricorniana que quiere hacer todo su proceso y tal, hay algo que va haciendo tss, Sí, sí, tss, sí, 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 ¿eh? exacto. Sí, A través de ese Plutón y Venus. sí, sí. Bueno, Esta- claro, en este ahí caso, quiere... y Sí, esa sí, oposición adelante. con Júpiter, ¿no? Esto, Exacto. interesante. Sí. Sí, Tenemos sí, que una perdona, que te he oposición... interrumpido. No, Mm. no, no. Tenemos una oposición con Júpiter en Cáncer que está retrógrado todavía. Ujú. Es el hecho de que esté retrógrado justamente estar en una situación, dígase familiar o dígase pueblo o nación, Sí, en lo que invita ahora mismo como a reflexionar lo que ha ocurrido, lo que ocurrió, porque no deja de ser cáncer que tiene que ver con el pasado, ¿no? Lo que sí. ocurrió a nivel familiar, lo que ocurrió hace unos días en tal país, lo que ocurrió hace no sé, bueno, incluso 12 años, porque Júpiter tiene un ciclo de 12 años, ¿vale? Como Ujú. para que Júpiter, desde ese ojo interno que nos invita a la visión interna, ¿vale? Podamos ahí justamente reorganizar, ¿no? Que es lo que invita esta semilla capricorniana. ¿Cómo reorganizamos nuestro sentido de pertenencia? Para mí Exacto. sería esto, ¿no? Y ese factor disruptivo en Acuario apoya mucho eso, porque Acuario también es lo sistémico a un nivel mayor, que es a un Exacto. nivel, claro, más social, incluso humano, Y, to- ¿no? y, Ahí, y- y se me ocurre todo esto, se podría relacionar muy bien con todo lo que está pasando a nivel internacional, ¿eh? sí, 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 Claro. claro, es que el Capricornio sería el poder, sobre todo Exacto. tengamos en cuenta que luego vamos a tener un cambio en el eje, por ejemplo, de los que mandan y la sociedad, que será cuando Júpiter Exacto. entre en Leo, Ajá. que esto va a ser en julio y va a hacer una oposición
muy exacta a Plutón. Entonces tendremos Leo, que es el poder que más monárquico sería. El Sí, Capricornio es el poder más institucional, más de gobierno, ¿no? El sí. Leo es más de uno. Entonces yo sigo diciendo que sigamos poniendo el ojo en Francia, porque Francia es Leo y en Francia ya están habiendo muchas manifestaciones aquí en Sí, sí, Europa. tú siempre lo dices, ¿eh? Francia Mm, como... sí, Ujú, y es una constante, ¿eh? Constantemente, si os fijáis, hay algo que tiene que ver con Francia y más que va a haber, más que va a haber. Entonces tenemos ujú, eso y el aspecto disruptivo de Acuario, pues justamente fijémonos que está Plutón ahí. ujú, eh, con Venus, para mí sería un poco los derechos humanos, esta combinación de Plutón con Venus. Sobre todo se nos está invitando por parte de la realidad universal eh, y cósmica a realmente poner atención a cómo estamos entendiendo la sociedad. ¿Cómo estamos entendiendo la sociedad como un grupo que se organiza? Entonces, ¿cómo nos estamos organizando, ¿no? A nivel de sociedad y qué es la sociedad donde participamos indirectamente y directamente ujú. y también colaboramos indirecta y directamente. Sí, sí. Es decir, que ahí hay un enclave de oportunidad para todos nosotros que si ponemos conciencia y atención a ello, me parece algo muy importante. O sea, del mismo modo que estamos aprendiendo a poner atención a nosotros mismos, en Sí. aquello que sentimos, en aquello que pensamos, luego tenemos ese sistema familiar en el que a través de Júpiter en Cáncer nos permite como también es un preámbulo a poner atención a cómo se organizó ese sistema familiar al que yo vine Ujú, y donde he aprendido justamente cómo se generan esos vínculos entre las personas. Claro, además, además estamos en una sociedad donde estamos absolutamente todos, ¿no? Entonces, claro, me siento integrado, no me siento integrado, ajá. me siento incluido, pero ¿cómo yo estoy participando ahí, ¿no? ¿Desde qué lugar, ¿no? Eso Fíjate, es, esto que dices que es, realmente es así, ¿no? Fíjate, cuadraturas, oposiciones, ¿no? Y luego nos encontramos con un trígono, que es, por ejemplo, el sextil y el trígono de los grandes, los dioses del cielo, ¿no? sí, Hay que decir sí, que, un poco volviendo a la simbología de lo humano y lo divino, que muchas veces creemos que, y es cierto porque están aconteciendo posturas muy tiránicas, muy de dominio, donde, bueno, están afectando a muchas personas. Y por otra parte, hay un trígono, bueno, que el cielo ¿sabes? Quiero decir que pueden pasar sí, muchas cosas, aunque no lo sí. preveamos y aunque nuestras intenciones, las humanas, estén mucho más abajo, mucho sin ideal, ¿no? ¿Eh? Ah, qué bueno, Yo, Marisa, lo que has no dicho. sé, yo pienso que Mm, eso es muy importante tener en cuenta que controlamos muy poco y que somos muy sí, frágiles. Muy frágiles sí, y muy grandes también para hacer grandes cosas, pero partir de ahí, ¿no? Un poco de que, bueno, podemos empezar a tener una mirada más, como, o sea, tú siembras algo con una cierta intención y luego la vida lo expande de una cierta manera. Y eso es sí, así. Y no depende exacto, de ti. Y no depende. O sea, exactamente. es cierto que estamos asistiendo a posturas muy combativas y muy directivas, pero todavía no está todo dicho. ¿Eh? Sí, Esto también estoy de puede. acuerdo. ¿Me Mm. entiendes? Bueno, parece ser que hay un pequeño fallo ahora de conexión. Ha habido una pequeña interrupción de 2 segundos, Marisa, pero no Sí. estabas diciendo nada, estabas haciendo una pausa. Vale, Sí, sí. sí, totalmente de acuerdo. Y es más, o sea, justamente, o sea, la luna nueva se da el domingo 18, pero Ujú, luego ya Neptuno entra en Aries exacto. el día 20 o 21 Sí. y luego ya en abril Urano entrará en Géminis. Por lo tanto, ya tendremos
los elementos de aire y fuego, ¿no? Entre los Ujú, tres, ¿no? O sea, como exacto. que habrá mucha más precisión no tanto en la concreción de los eventos, sino en esos ideales, en cómo estamos formulando Sí, nuestros pensamientos. Y yo también estoy de acuerdo contigo que estamos sostenidos. Mi sí. fe está Mm, totalmente enfocada en que a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo, porque creo que toda la vida ha habido sí, un dios de la guerra peleando por ahí. exacto, También tenemos que tener en cuenta de que el mundo por sí mismo no quiere acabarse. Entonces exacto. estamos ahí totalmente sostenidos por las Fíjate, fuerzas del bien, por la luz, y tenemos que pensar y confiar en que es así. sí. Mira, ¿qué te iba a decir? El año pasado, bueno, este año es un año 10, es un año uno, empezamos, es un ciclo de empiece. Y eso se ha notado mucho. O sea, el año pasado fue un 9, que se fue como el final de una... O sea, es como que cada 10 años hay una transformación, ¿no? Hay como un movimiento. Y se aprecia mucho incluso a nivel si somos observadores en nuestra propia vida, ¿no? Como hay ciclos Mm, que se inician en un tiempo y se van mm, desarrollando, se van desplegando o no, o se van contrayendo, dependiendo de la intención que tú pongas y de cómo la vida te asiente o disiente. ¿Sabes? mm, Porque hay mm. momentos en los que tenemos una visión de las cosas y nos queremos dirigir a un cierto lugar y hay algo que está diciendo, no, esto no, 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 ¿sabes? Porque Sí, no está a sí, lo sí, mejor en resonancia con realmente con quién tú eres, etcétera, ¿no? Y mm, esa comprensión creo que es aparte de que es liberadora, es atender a que hay ciclos en la vida. O sea, el año pasado fue un año de final de ciclos. Bueno, y de hecho, bueno, se apreciaba. ¿Tú no lo percibías un poco así? Como que era el final sí, de un sí. ciclo. Y para mí este año es el inicio. No sabemos hacia dónde, ¿eh? Somos también co-creadores de ello. Ah, Pero es un inicio. Y bueno, sí, tenemos que tener la intención puesta en que es un inicio y a ver cómo intentamos contribuir de alguna forma a que ese inicio sea más agradable, más luminoso, ¿no? Y luego esto que claro. dices, ese cambio de escenario, tanto de Urano, como de Neptuno, pues también va a tener su repercusión, ¿no? Porque una Claro, identidad como Aries, con un planeta transpersonal como Neptuno, que también está un poco al servicio de la comunidad, pues la puede dar una cualidad diferente, ¿no? Y totalmente. no sé, yo pienso que estamos en una etapa cuando menos interesante, yo quiero pensar también esperanzadora, aunque según los hindúes estamos en los años Kali Yuga y Kali Yuga no es que sea muy, es mucho tiempo, pero bueno, vamos a ir confiando en Sí, que todo tiene un propósito y que la vida tiene algo que no podemos controlar y que es que qué fantástico que no podamos controlarlo, ¿no? Qué sí, fantástico. sí, porque, por ejemplo, para que, no sé, para que las cosas empiecen a funcionar de una manera más ordenada y correcta y luminosa, también es necesaria una limpieza previa. Entonces, a veces em, hay que también agradecer según... evidentemente es fácil decirlo cuando no te toca, pero es que a veces suceden un tipo de limpieza que es un preámbulo a lo que es necesario para estar mejor, ¿no? Porque Sí, es que el ser humano en sí, em, que goza del pensamiento, a diferencia del reino animal, es tremendo. O sea, total, es total. tremendo, ¿no? Fíjate Somos, que lo que estabas sigues. comentando del año uno y el año 9, justamente Capricornio que habla de un proceso de finalización, estamos en enero. Y me ha hecho pensar en el calendario chino, que ellos lo empiezan en febrero. Y es curioso, porque, claro, Capricornio inicia un proceso de finalización que después, la próxima luna nueva, que será en Acuario, será algo nuevo que empieza, ¿no? Y además en Exacto, Acuario, y con en muchos Acuario. planetas en Acuario, van a ver, sí. Sí, sí. Entonces, Sí. Habrá un Stellium en Acuario en breve. Sí, sí. sí, sí. Y el Neptuno en Aries, pues justamente esto es lo que llegará en 4 días, pues yo creo que si ahora nos estructuramos con Capricornio, o sea, nos reestructuramos,
yo creo que es una buena recomendación, porque el Neptuno en Aries, que va a estar ahí como 12 13 años, o sea, que no es una cosa que es que cuando entre pase, sino que es un proceso también, Ujú, ujú. nos, nos invita justamente a reconectar con nosotros mismos, ¿no? A la Sí. oportunidad de reconocernos quién somos, más allá de una apariencia y más allá de un cuerpo, y por lo tanto permitirnos como una actualización. Yo creo que es un reset personal. Sí, yo también lo creo, francamente. Mm, Fíjate que no hemos mencionado esta cuadratura entre Júpiter-Quirón y entre Quirón-Sol no. y Marte y tal. Y también es interesante esto, ¿eh? Porque fíjate que está en Ujú, la Quirón casa 8. Bueno, aunque por ejemplo no tengamos muy presente, porque depende desde donde lo mire, estaría en otro lugar, pero a tenor de esta posición también sería como una profundización, ¿no? O sea, como que el maestro herido, que sería Quirón, te invita también a hacer una introspección, ¿no? Como una totalmente. reflexión, ¿verdad? Claro, Como paremos un claro. poco. Sí. Sí, ¿Y cuál es el lugar que estamos ocupando dentro de lo sistémico? eso es. Dentro Y de lo bueno, los sistémico. nodos, y los nodos, ¿no? Que ya sabemos que no, en este caso seguirán estando, pero me refiero a esta oposición nodal también es muy interesante. Sí. Y Salir además de lo tenemos que pequeño. también, sí, Ujú, ahora justamente en febrero tenemos el primer eclipse solar del año, que se da en el grado 28 de Acuario, pero todavía no estamos entrando a nivel de eje nodal en el siguiente, que va a ser Leo, nodo sur, y ujú, Acuario, nodo norte, que ahí justamente fíjate. vamos a tener un eje plenamente social. Y eso Total, sí, eso total. va a ocurrir dentro de este año, ¿vale? Entonces, Ujú. cuando lleguemos a esa luna, a esa lunación, ahí será muy interesante poderlo ver. Yo Luego creo que también al días, sí, dime, perdona. no, no, di Marisa, No, 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 adelante. no, no, no. Lo que iba a decir que yo creo que va a ser un año muy, muy interesante. Mm, Y esto, muy y tú, interesante. se me ocurre antes de que se me vaya el santo al cielo, que tú el otro día en un comentario decías, claro, nosotros tenemos la mirada puesta en las pequeñas, o sea, en lo que está bien no está mal. Nuestra mirada es dual y pequeña, ¿no? Y entendemos que alguien muera está mal. Y a veces es el ciclo de la vida. O sea, Total. muchas veces, por ejemplo, acontecen sucesos que como no tenemos perspectiva para verlo desde arriba y estamos implicados emocionalmente y nuestro pequeño Exacto. yo se siente amenazado. Sí, ¿Entiendes? sí, Cuando uno puede hacer una abstracción y darse cuenta que hay un significado que está por encima de ahí, y si entendemos que somos trascendentales, que ahora estamos álmicamente viviendo un proceso encarnados en una personalidad determinada, pero que esto seguirá, el viaje sigue, pues posiblemente la mirada sería absolutamente distinta, con una sí. comprensión diferente, ¿verdad? Totalmente, Marisa. Y yo creo que esto es lo que va a proporcionar primero Neptuno, sobre todo, porque va a ser como un disolvente Sí. de ese yo, y sobre todo con la conjunción Saturno-Neptuno que llegará en febrero, y que de alguna manera a partir de ahí sí que empieza como a contar el reloj a que realmente podamos poner atención, y atención tiene que ver con Aries, justamente, Sí. a quién somos y cómo usamos nuestra identidad como vehículo, es decir, nuestra personalidad, que tiene que estar en coherencia, pero quién Ujú. está dirigiendo esa personalidad. Exacto, Entonces ahí exacto. tenemos los dos maestros, ¿no? Que Eso nos van es. a guiar mucho en esa dirección. Por eso yo tengo plenamente fe en que vamos a empezar o sea, a partir de ya, vamos a empezar un proceso en una dirección muy interesante, pero es un proceso. Es un O sea, no es proceso una cosa que va de a hoy para empezar mañana. mañana de repente, exacto, es un proceso. Entonces, de ahí que sigámonos cuidándonos individualmente, y en esta lunación es aprovechar todo encuentro o reencuentro con lo familiar, todo reencuentro con el pasado, para darnos la oportunidad de cómo manejamos nuestra autoría, de cuán responsables somos de nosotros mismos, de cómo nos Exacto. organizamos, cómo nos estructuramos, y justamente ocupar el lugar que nos pertoca. ¿Vale? Y O sea, además,
Y además también entendiendo que, como tú decías muy bien, es un proceso, pero estamos pasando de una era, de un tiempo donde la competitividad ha sido muy bestia y ahora Mm, hay una necesidad, fíjate, Plutón en Acuario, ¿no? De colaborar, de colaborar. Colaborar sí, suma, competir sí, resta. ¿Eh? exacto. Exacto. Lo que pasa es que cuando Júpiter entre en Leo, no sé si volveremos Bueno, es a como, encontrarnos con las orejas del poder a un nivel. sí, Pero bueno, sí, estos son los, hagamos, es lo que decimos, ¿cómo participamos en la eso sociedad? es, eso Desde, es. desde ti mismo. Eso es. Desde la oportunidad de volver a revisar eso, ¿no? Sí, Vamos a volverlo a mirar. ¿Eh? claro, Cómo lo estamos exactamente. viviendo? Mm, Exacto, desde ti mismo, de alinearte tú con lo tuyo, de ser coherente tú con lo tuyo, porque eso ya es inevitablemente una participación, claro, sí, 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 total. Sí, ¿vale? sí. Porque al final no dejamos de estar todos conectados. Y Siempre. luego, yo por mi parte, lo último que quería aportar, Marisa, es que justamente eh, al día siguiente, es que es entre el 20 y el 21 que tenemos la entrada de Neptuno en Aries y Marte, que llegará a la conjunción exacta con Plutón. Ajá. Mm. ¿Vale? En Acuario. Entonces ahí puede ser Ah, que eso hayan sí que. acciones, claro, acciones sociales disruptivas, ¿vale? Total. Que de alguna manera tenemos que entender como cuáles son las acciones para tener una aportación social correcta. O sea, no se trata de violencia, no se trata de hacer manifestaciones violentas, se trata de acciones sociales que promuevan el cambio. ¿Y Eso es. y cómo utilizamos el poder, verdad? Porque fíjate, Mm. Marte que se enfrenta a un todopoderoso, ¿no? A un Plutón. Esto es interesante también, ver qué resolución puede haber en todo esto, ¿no? Sí, sí, es que ellos juntos es muy potente. Son dos Sí, planetas masculinos muy, muy potentes. sí, Uno que sí. quiere traer cambios y el otro que quiere la acción para ello. Exacto, Claro. sí, Entonces, claro, ¿cómo utilizamos el poder para estas acciones sí. desde la libertad, que también implica ese acuario? Ujú. Pero claro, ¿cuál es el concepto que tenemos de la libertad? Efectivamente, efectivamente. Claro, eso quiere decir que termina donde empieza la del otro, no hay que cargarse a nadie porque piense diferente. Exacto, Entonces, exacto. Sí, sí. por eso que pienso que, en resumen, es como ser conscientes, que ya lo sé que es una frase que estamos escuchando ya todos los días un montón de veces, pero realmente, o sea, a ver, ¿cómo vives tú el concepto conciencia? ¿Qué es para ti la conciencia? Porque es el darte cuenta, el darte cuenta que no estamos separados de nada. Cuando Mm, le pasa algo al mundo te afecta indirectamente, es decir, estamos en realidad todos en un entretejido y es muy importante que desde cada uno de nosotros hagamos una participación desde desde mm, nuestra individualidad, es decir, desde nuestra coherencia, desde el conectarnos con nosotros mismos, reconocernos quién somos, que nuestra alma dirija realmente la personalidad en una dirección amorosa, en una dirección de total. comprensión, ¿no? Y bueno, y entender que sí, que vemos y seguiremos viendo asuntos, pero que se irá arreglando, tengamos fe. Y yo creo que también lo que es muy importante es ser conscientes que tenemos que intentar agudizar el sentido, ¿cómo se llama? El discernimiento, ¿verdad? Exacto, exacto. Y luego pensar que los pensamientos crean. O sea, cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo y nos induce a tener una emoción negativa. Y eso el Exacto, resultado podemos imaginar lo que es negativo también, ¿no? exactamente. Entonces, y esto se retroalimenta, ¿no? O sea, es un círculo vicioso. Entonces, es una invitación también a tener un pensamiento que sea creativo, que nos aporte bienestar, que la emoción sea agradable, porque nos va a llevar a una acción más colaborativa, más, no sé, más creativa también. Y al mismo tiempo, también es un círculo virtuoso, ¿no? En lugar de vicioso. Entonces, bueno, también Exacto. es una invitación a que Está podamos buenísimo. co-crear, ¿no? En la medida, en nuestra pequeñez, dentro de nuestro pequeño mundo, también somos coartífices de realidades. Bueno, y entonces Exacto. conscientes de que servimos a algo más grande. Exacto, exacto. Y bueno, pues allí donde tengas ese stellium Capricornio,
Es decir, a partir del grado 26 de Capricornio, donde tenemos a Marte hoy, hasta el grado 3 de Acuario, donde tengas eso en la carta, pues es el lugar donde se te pide esa responsabilidad contigo mismo y es esa manera en la que tú puedes participar, Ujú. si quieres, lógicamente. Muy bien. Bueno, Ana, pues si te parece, lo podemos posponer para dentro de un par de semanas. Podríamos hablar de la luna llena. Llena, exacto. ¿Te parece? Sí, sí, me parece Bueno. muy bien. Así también ya habremos visto por dónde va este proceso de finalización y estemos Y otra atentos. cosa, y para cerrar ya, hablando de esto de que estamos hablando de la siembra, 2 días después de la luna nueva, 2 días se aconseja, que es ya donde hay luz, podemos hacer la siembra. Entonces os invito a que Exacto, esta siembra la hagáis desde un pensamiento creativo, desde una intención que no solamente os beneficie a vosotros, sino que beneficie, como si fuese, ¿sabes? Un rango donde se pueda expandir. Eso os generará una bonita emoción. Eso dará sí, origen a acciones con un propósito virtuoso y bueno, podría ser una buena siembra, ¿verdad? pues sí, totalmente, Marisa. Bueno, muchas Muy gracias a bien. todos. Gracias, Ana. Gracias a todos, gracias Marisa y hasta dentro de 15 días. Un Eso es. abrazo y feliz luna nueva. Igualmente, igualmente. Hasta pronto.